pero ahí aparecen reproducciones parciales. Una revista de reproducción. Parciales sí. Dice tantas parciales y tantas totales. Totales es imposible. Totales nadie se cala de sobre y medio. Pero creo que usted ya lo puede hacer. Si quiere, hágalo, María Alejandra. Ya la empecé a grabar, profe. Ah, bueno. Hay que haya hecho anfitrión. Sí, ahí hay varios coanfitriones, entonces podrían hacerlo. Bueno, entonces sí necesito definir esa función, una cosa como que haga eso. ¿Qué sería? Ustedes que ven sus cursos. La tangente es al revés, ¿no? Ajá, entonces sería arcotangente. Sí. Sí, pero algo más. Es que la tangente va entre pi medio, entre menos pi medio y pi medio. Sí, pero eso es lo de menos, ¿no? Eso, entonces una opción es ponerle g de x igual a arcotangente de x. Listo. Entonces ya sabemos que esta imagen llega hasta menor que pi medios y mayor que menos pi medios, ¿no? ¿Sí? Entonces es cuestión de arreglar eso. Entonces si lo multiplico por 2 sobre pi, pues me va a quedar entre 1 y menos 1. ¿No? Entonces, multipliquémoslo por algo más grande para que quede entre menos 1 medio y 1 medio. Entonces, esta g de x sobre pi, pues me va a quedar entre 1 medio y menos 1 medio, ¿no? Entonces, si a esta cosa le sumo 1 medio, lo que voy a hacer es desplazarlo. Entonces, la función podría ser 1 sobre pi por arcotangente de x más 1 medio. ¿Así? Se supone que eso ya funciona. Entonces, si le sumo 1 medio, pues sería sumarle 1 medio acá, acá y acá. Entonces me va a quedar entre 0 y 1. Entonces lo importante es que entre ahí. No importa que tome el 0 o no tome el 0, tome el 1 o no tome el 1. Lo importante es que es inyectiva y pues ya. Entonces las dos funciones me van a decir que estas cosas son equipotentes. ¿Okay? Entonces, vamos a probar esta cosa, vamos a dar algunas cosas previas y vamos a mostrar más ejemplos de conjuntos que son equipotentes. Esta cosa la dio Sergio, es un poco sofisticado, pero podemos dar otra, ¿no? Por ejemplo, cuando uno podría hacer lo mismo que hizo Sergio, ¿no? Hacer una función que tenga asíntotas aquí en 1 y en 0, hiciera una cosa así, ¿no? Eso podría ser, ¿no? Algo así como, no, cúbica, no, esa como la que tenía, ¿no? X menos 1. Cuando X tiende, no, es que esto no me funciona, creo que aquí X al cuadrado. Se supone 2x más. ¿Cómo? 2x más 1. ¿Por qué 2? Para lograr la velocidad, pero estamos como para lograr el 0 más 1 y pues el 2 es. A ver, espera un momento. Cuando X tiende a 1 por la derecha, esto tiende a más infinito. ¿Sí? Esto tiende a 1 por la izquierda. Por la izquierda, entonces necesito al revés. Resumarlo. No, esto tiende a 0, pero le estoy restando 1, entonces tendría que ser al revés. Así sí. Entonces esto tiende a más infinito. Cuando X tiende a 0 por la derecha, entonces esto me da positivo, esto me da no. ¿Qué hago para acá? Vaya para menos infinito. ¿Será al revés? Okay. Vamos a ver otra vez. X menos 1. Entonces otra vez,
Cuando x tiende a 1 por la derecha, esta cosa me da negativo, ¿sí? Esto me da 1, esto tiene negativo, o sea, esto tiende a menos infinito. Y cuando x tiende a 0, esto me da un menos 1, no me da... Se me toca poner eso, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Quiero que me haga algo como así, ¿no? ¿Sí? Para luego calcular la inversa, lo mismo que hizo Sergio aquí, como sería la tangente que era entre menos pi medios y pi medios, entonces la inversa restringida a ese intervalo, pues me va a quedar una función de los reales en menos pi medios, ¿sí? Y ya el resto fue reescalarlo. Aquí yo quiero hacerlo así para luego calcular la inversa y ya que las asíntotas me queden horizontales y me queden los reales a esa cosa. Pero no sé cómo hacerlo. Siempre es positivo, no importa. Este x cuadrado no está haciendo ninguna función ahí. Creo que no está haciendo ninguna función. Y a 0 o a 1, siempre es positivo. Entonces, 0, ya negativo. 0 positivo, va a terminar encima de esto. Y a 1, no termina encima de esto. No sé qué hacer para que me queden las cosas así. No sé qué hacer. Lo otro sería ponerlo algo como voy a hacer lo mismo, hacer la función g de x, bueno, no sé, la función h de x como 1 sobre x cuadrado menos 1, ¿no? Entonces necesitaría el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Entonces esto es 1 sobre x menos 1 por x más 1. Entonces esto es menos 1, este se me hace 0. Este menos 1 aquí me da un menos 2. Y aquí me da menos 1 por la derecha, quiere decir que me da positivo, o sea que esto me da menos infinito. Y cuando el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, de 1 sobre x menos 1 por x más 1, esto me da 1, esto me da 2, y este me da 1 por la izquierda, más que me sigue dando negativo los dos, porque me da así. ¿Qué hago para que uno me dé positivo y el otro me dé negativo? Le pongo un cuadrado a esto. A ver, a ese o al otro. No, es que no. Si le pongo un cuadrado a este, lo obligo a que este sea positivo siempre, y entonces esto va a dar más infinito, y este también va a dar infinito. Entonces, el que me está marcando el signo es este. Es este. Menos 1. Ok, necesito que este menos 1 me da menos. Se pone positivo el numerador. Positivo el numerador, ¿qué pasa? Pues el resultado sería positivo, ¿no? Si lo haremos. No, lo que necesito es que uno sea positivo y el otro sea negativo. Esto es muy fácil, ¿qué hacer? No sé qué hacer. Ponerle cuadrado, lo digo que sea positivo. No, este ejercicio da vergüenza.
A ver, alguien, hágalo. Alguien que sepa cálculo 1. ¿Qué hago ahí para que esa función me haga lo que quiero? Ahí lo que me está haciendo es como una parábola en ese pedazo, ¿no? Ya sea hacia arriba o sea hacia abajo. Entonces necesito que los tenga como asíntotas, pero se aproxime de alguna forma. O sea, ¿qué quiero? Que cuando x tienda a 0 por la izquierda, de lo que ponga aquí, me dé menos infinito. Y cuando x tienda a 1, este por la derecha. Cuando x tienda a 1 por la izquierda, de lo que yo ponga ahí, me dé positivo. La pregunta es, ¿qué es la función h? Cero. Entonces uno pondría 1 sobre menos x para que se cumpla esto, multiplicado por una cierta función acá L de x, que de tal forma que L de 0 pues sea diferente, sea positivo, ¿sí? Que L de 0 sea positivo, para que no me cambie este signo y esto me dé menos infinito. Entonces aquí tengo esto. Entonces, cuando yo lo evalúe en 1, aquí me va a dar menos 1 sobre L de x. Entonces, L de x tiene que ser una función que cuando x tiende a 1 por la izquierda, me dé de L de x, me dé 0. 0 positivo. Y necesito que L de 0 sea positivo. Eso es lo que quiero, para que se cumpla eso. Entonces, ¿qué pongo? Una función. Me parece muy fácil, ¿no? L de x. Entonces, cuando de 0 me dé 1, por ejemplo, pues que pase por acá. Y cuando tienda a 1 por la izquierda, me dé 0 positivo, no, una cosa así. O sea, esto sería 1 menos x. ¿Qué me sirve menos x? 0 me da 1 positivo y en 1 me da 0 y como es 1 por la izquierda me da un 0 positivo. En teoría esto me debe dar 1 menos x. Entonces si multiplico me da x por x menos 1. Lo que estoy diciendo es que aquí debería ser 1 menos x. Entonces cuando x tiende a 0, 0, esto me da positivo y esto me da tiende a 0 por la derecha. Este menos me da menos infinito. X tiende a 1, 1. Entonces 1 por la izquierda, más chiquito de 1, esto me da 0 positivo, esto me da positivo, esto me da más infinito. No, esto necesito que me dé 0 por la izquierda. No, pues no voy a poder. Aquí tengo que acercarme por este lado, aquí tengo que venir un positivo, entonces por la mitad tiene que haber un punto de intersección. Si hay un punto de intersección, pues no me va a quedar definido y no me va a quedar bien. Entonces no voy a poder, pues no por polinomios así. Bueno, no voy a seguir porque estoy perdiendo mucho tiempo. Ya ustedes lo hacen. Bueno, igual ya Sergio lo hizo. Y ya quedémonos con la esa. Bueno, entonces, algunas cosas de notación que se usan es que ya vamos a demostrar esto. Entonces, como notación, uno dice que A
es menor o igual que B si existe una función de A en B inyectiva. ¿Sí? Como una proposición, uno tiene que A es menor o igual que A, y si A es menor o igual que B y B es menor o igual que C, entonces A es menor o igual que C. Y la tercera propiedad, voy a ponerla en azul, porque es así, no es trivial, es que si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, entonces A es equipotente con B. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Pues que haya funciones inyectivas, que haya una biyección entre ellos, ¿no? Esto es una especie de propiedad antisimétrica del orden. O sea, este orden que estoy considerando aquí, esta relación que estoy considerando aquí realmente es una relación de orden. Y esto lo escribo así porque realmente esto es lo que está arriba. Es el teorema de Schoenberg-Bernstein. Porque decir que A es menor o igual que B es decir que existe una función inyectiva de A en B. Decir que B es menor o igual que A es decir que existe una función inyectiva de B en A. Y eso va a implicar que los conjuntos sean iguales de grandes. O sea que hay una biyección entre ellos. Entonces escribimos esa relación de esa forma. ¿Okay? Con esta no hay nada que hacer. Aquí la identidad me sirve para definir una función inyectiva. Aquí sí existe una función f y una función g. Sé que la compuesta de funciones inyectivas es inyectiva y voy a tener una función inyectiva de a. Entonces esa propiedad siempre se tiene. Un teorema, otro teorema. Otro teorema. Es que existe una función inyectiva f de A en B, sí, solo sí, existe una función sobreyectiva de B. ¿Sí? Entonces, uno dice que A es menor o igual que B si existe una función de A en B inyectiva o si existe una función de B en A sobreyectiva. Ya puede darle la vuelta a los conjuntos y definir en cambio la función inyectiva o la función sobreyectiva. A ver cómo varía la demostración de esto. Entonces decimos que para allá sería CAF de A en B inyectiva. Entonces definimos que de B en A, ¿cómo podemos hacer una función de B en A? Entonces yo tengo mi conjunto A, mi conjunto B y una función F inyectiva, ¿no? Entonces quiere decir pues, que cada elemento de acá pues estamos asociando un elemento diferente de allá, ¿sí? Solo le estoy asociando un elemento diferente,
pero no es sobreyectiva, quiere decir que pueden quedar elementos por fuera que no le está asignando nada. Entonces, para definir una función de acá para acá, pues lo que voy a hacer es, pues cada elemento que le llegue una imagen de f, le voy a asignar el único elemento donde proviene. Y si el elemento no proviene de nadie, pues voy a asignárselo a alguien, no importa. ¿Sí? Tengo que ponerle una imagen, pero con estos ya voy a garantizar la sobreyectividad de la flecha para el otro lado. ¿Sí? Entonces, aquí voy a decir, sea A sub 0 un punto de A. O sea, voy a fijarme un punto destacado A sub 0, cualquiera, digamos este, es A sub 0. ¿Y ese punto para qué me va a servir? Pues para asignarle a todos los que no les asigné flecha, los voy a mandar a ese A sub 0. ¿Sí? Obviamente la flecha de vuelta, que es la G, pues no me va a quedar inyectiva, pero lo que me interesa es que me quede sobreyectiva. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues yo digo, bueno, pues G de un X, pues va a haber dos posibles opciones. Entonces, la primera es que estén las imágenes de F. Entonces, si eso pasa, la voy a mandar a F a la menos 1 de X, si X es un punto de F de A. ¿Sí? O sea, si es uno de estos rojos, que le llega flecha roja, simplemente miro de dónde proviene y a eso lo asigno como imagen. Y si no, pues lo mando en ese punto que yo agarré, A sub 0, si X no está en ese conjunto. ¿Verdad? Listo. Y esa es una función sobre. Al revés, recíprocamente. Sea G de vena sobreyectiva. Entonces ahora el dibujito cambia, ¿no? Entonces tengo ahora un conjunto B, un conjunto A y una función que la voy a hacer roja igual que en el caso anterior, que se llama G. Entonces aquí tengo una cierta cantidad de puntos, ¿sí? Y aquí tengo otra cierta cantidad de puntos. La diferencia es que ahora esta G es sobreyectiva. Entonces, ahora no me va a interesar que repita, pero lo que va a pasar es que todos van a quedar con una flecha roja. Entonces aquí el problema es definir la F, que va a ir al revés. Y esto lo hicimos en la clase pasada, ¿no? Entonces, ¿a qué punto le asocio este puntico que está aquí? Pues a alguno de estos dos. Entonces, ¿qué hago? Pues hago una elección. Fijo un elemento de cada uno de estos puntos y esto me va a dar una función de A en B que va a ser inyectiva. Incluso era más fuerte el asunto, ¿no? Porque era una función de para el otro lado que hacía una cierta... se volvía inverso a derecha de esta función G, ¿no? Que cuando yo arrancaba un punto acá, lo llevaba y lo devolvía, me llegaba siempre al mismo punto. Okay. ¿Preguntas? Camila, ¿vino o no vino? Camila. Señor, ¿Dónde está metida? en la casa es que estoy malita. Entonces quédese en la casa. Sí, por eso no fui. La otra vez se corrió y nada más estornudé. Nada más. Eso es mucho. ¿Preguntas? Haga preguntas desde allá o algún comentario de esos chéveres que usted hace.
Por el momento no tengo. No, bueno, debe ser la enfermedad. Bueno, ¿algún otro comentario? O sea, lo que estoy diciendo es que esa relación que definí, o sea, ya tenemos tres equivalencias, ¿no? Dados dos conjuntos, este es menor o igual que este, sí, solamente sí, existe f, una función de A y B inyectiva, o existe una función g de B sobre. Entonces, pues ya, entonces yo puedo escoger cuál de las dos hacer, si hacer esta o hacer la otra. Fíjense que si tuviéramos esto antes del ejemplo anterior no me hubiera enredado tanto con eso, porque hacer una función sobreyectiva de los reales en el intervalo cerrado 0,1 pues estaba más fácil, ¿no? O sea, yo quiero decir, voy a escribir por acá, yo quiero decir que los reales es menor que el intervalo 0,1, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ay, no, la misma cosa. No sé. ¿Qué tengo que hacer? Podría hacer una función g del intervalo 0,1 en los reales sobreyectiva. ¿Y eso está más fácil? Ay, ahora no estoy seguro que sea muy fácil. No, creo que el problema es el mismo. Creo que el problema es el mismo. La misma cosa de hacerlo así y que no pude. Entonces dejémoslo así. Entonces no pongamos ahí. Pero el punto es que yo quería hacer una función inyectiva de los reales en el intervalo 0,1. Entonces ahora tenemos otra alternativa de cómo pensar el problema equivalente. Entonces hacer esa función inyectiva es equivalente a hacer una función sobreyectiva de este en este. Entonces ya cambié el dominio y el contradominio, ya quiero que eso me quede sobreyectivo. Pero bueno, no voy a seguir haciendo eso, pero me parece. Sí. Camila, ¿va a decir algo más? Ya, profe, ya con solo garantizar la sobreyectividad, ¿me garantiza la función inyectiva? La existencia, sí. O sea, el hecho de que usted tenga una función sobreyectiva entre estos dos conjuntos, existe una función inyectiva en el sentido opuesto. Y aquí lo que hicimos fue, si hay una función inyectiva entre estos dos conjuntos, existe una sobreyectiva en el sentido opuesto. ¿Sí? No es que la función sea como tal sobreyectiva o inyectiva, o sea, hay que construirla. Y hay muchas maneras de construir esa función en la otra dirección. Fíjense que aquí yo escogí este punto A0 y decidí todos los demás, que aquí lo hago con un conjunto finito como para que se entienda la idea de qué es lo que estamos haciendo. Pero en general estos conjuntos A y B, como lo estamos trabajando, son conjuntos infinitos. Entonces aquí puede ser que hayan infinitos elementos que yo no les asocié nada. Entonces yo con esos infinitos elementos que no les asocié nada puedo hacer lo que quiera. Lo único que necesito es ponerles una imagen. Aquí escogí todos mandarlos a A0, pero como este conjunto pues también es infinito, podría haberlo mandado a cualquier otro y la función de todas formas me va a quedar bien hecha. O puedo escoger mandarlos a puntos diferentes, dividirlo en tres grupos, uno mandarlo a este, otro a este, otro a este. O sea, yo puedo hacer esta función de vuelta de muchas maneras. Y esta función f también la puedo hacer de muchas maneras porque en general aquí hay muchos podrían ser infinitos elementos que llegan a este elemento. Entonces, la imagen de este elemento para devolverme, pues se trata de escoger uno de esos infinitos. Entonces, ¿cuál? Pues tengo infinitas maneras de hacerlo. Eso me va a arrojar infinitas maneras de construir esta función f. ¿Sí? Entonces, es un teorema de existencia. Si existe una de estas, existe una de estas. Y si existe una de estas, entonces existe una de estas. Y ya. Entonces, el orden, como lo definimos, es hasta acá, ¿no? Este es menor o igual que este si hay una función. Fíjense que ese orden hace referencia como a cantidad de elementos, ¿no? O sea, yo aquí
tengo una función sobreyectiva de B en A. Entonces, eso lo hemos discutido varias veces, que si es sobreyectiva quiere decir que aquí no me va a sobrar ninguno. O sea que aquí debo tener por lo menos la misma cantidad de elementos, sino más elementos que en el conjunto A para poderlos tapar todos, ¿sí? Entonces decir que este es más grande que este, realmente lo que estoy diciendo es que este tiene más elementos que este. O al revés, si hay una función inyectiva de esto en esto, que era la roja de acá, entonces para hacer la inyectiva quiere decir que aquí tengo al menos la misma cantidad de elementos que tengo acá, porque aquí debo tener la posibilidad para hacer una función inyectiva que a cada elemento le asocie un elemento diferente. Entonces tengo que tener suficientes espacios para asociarles puntos diferentes. ¿Okay? Entonces esta relación que está ahí hace referencia a cantidad de elementos. Entonces lo que muestra el teorema es bien importante porque me da la posibilidad de demostrar esa relación entre la cantidad de elementos de A y B con la función inyectiva, que fue la definición, o con una función sobreyectiva en sentido opuesto. ¿Listo? Jenny. ¿Listo, Jenny? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Listo. Yo creo que ya podemos irnos con la prueba del teorema. Sí. Vamos a demostrar el teorema. Entonces, atención con la prueba. Es un poco construida, pero espero se entienda. Entonces, la idea es, yo tengo mi conjunto A, no sé cómo se ve, este es un conjunto A, y aquí tengo un conjunto B, tampoco sé cómo se ve, pinto esas rayas ahí como por pintar algo. Tengo una función f de para allá, que es inyectiva, y una función g de para allá, fg, son inyectivas. Inyectivas de para ambos lados. Entonces, G de todo este conjunto me va a dar un subconjunto acá. Entonces, este conjunto que voy a marcar acá, este va a ser ese conjunto G de B. O sea, como G viene de para acá, todas las imágenes de los elementos de B, pues me va a dar un subconjunto de A. Esta función es inyectiva, pero podría no ser sobre. Entonces, si fuera sobre, pues ya cabe, esta función G es una biyección, y entonces pues tengo lo que estoy buscando. Entonces estoy suponiendo que no es sobre, o sea, hay elementos por fuera de A que no viven en G de B. ¿Sí? Entonces, ya no me gustó, voy a ponerlo así. ¿Okay? Entonces, voy a definir, voy a decir sea A sub 0 va a ser A quitándole ese conjunto B. ¿Okay? Ese elemento, ese conjunto va a ser A sub 0. O sea, A sub 0 es todo lo que está por acá. Todo lo que está por acá. Entonces, ahora sí voy a entrar con la función f. Entonces, la imagen de este conjunto A sub 0, pues me va a dar un conjunto acá. Este conjunto va a ser f de A sub 0, ¿sí? Y este conjunto lo voy a llamar B sub 0. Entonces, estos que no son azules, que es el complemento de B, los voy a mandar, como es un subconjunto de A, los voy a mandar bajo mi función f, y eso me va a dar un subconjunto de B, y ese conjunto de B lo voy a llamar B sub 0. ¿Okay? Y ahora lo que voy a empezar a hacer es un zigzag. O sea, este conjunto B sub 0 lo voy a poder mandar para acá nuevamente.
Y esta imagen de este B sub 0 me va a quedar aquí metido, porque B sub 0 es un subconjunto de B. Entonces, este B lo he hecho más grande. Hácelo más. Este pedazo. B sub 0 es este pedazo. Y F, G de para acá. Voy a ponerlo por aquí abajito. G de B sub 0. Lo puedo mandar para acá. Y este conjunto lo voy a llamar azul. O sea, A sub 0 eran los que no eran azules. A sub 1, luego eso los mando bajo G, bajo F de para allá y obtengo F de A0 que es de 0. Luego ese de 0 lo devuelvo para acá nuevamente. Eso me queda en la franja azul, ¿no? No me queda en la negra. En la franja azul está todo lo que es imagen de todos los elementos que están en B, en particular las imágenes de ese B sub 0. ¿Listo? Ahora, esto que está acá lo voy a mandar para allá. Eso mandarlo para allá me va a dar un conjunto que no va a ser rojo. ¿Por qué no va a ser rojo? Porque los rojos provienen de este conjunto negro. Y como este conjunto azul no toca el negro, entonces este rojo no puede tocar a este rojo de acá. O sea, aquí hay un conjunto que se llama F de A sub 1 y este lo voy a llamar B sub 1. Entonces aquí, A sub 1 va a ser G de B sub 0, este que lo mandé para allá, y luego ese que me dio allá voy a calcular el B1 y el B1 va a ser F de A1. ¿Va? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Pues A2 será aplicarle G para devolverme del conjunto B1. O sea, este es B1, lo paso para allá. Pero este pasarlo para allá es mirarlo como un subconjunto de este azul nuevamente. Pero como este no tiene puntos en común con este, entonces la imagen de este y este no se pueden tocar. La imagen de este me daba esta cosa, ¿sí? ¿Sí, no? Que la imagen de B0 me da esta. La imagen de este, pues me tiene que dar un subconjunto aquí que no se toca. Entonces este nuevo rojo va a ser G de B sub 1, que es lo que voy a llamar A sub 2. ¿Sí? Y luego ese A sub 2 lo voy a mandar para allá. Entonces nuevamente, este A sub 2 no toca este, ni tampoco toca este. Entonces no puede tocar ni a este ni a este. Entonces aquí me sale otro conjunto que es F de A sub 2, que es el que voy a llamar B sub 2. Entonces, B sub 2 será F de A sub 2. Entonces, en general, un A n más 1, ¿qué va a ser? Pues va a ser G del anterior, que será AN, y el B n más 1, pues será el F del anterior, que es A n más 1, para todo n, y ahí tengo una sucesión de conjuntos que voy intercalando de para allá, de para acá, de para allá. ¿Listo? A ver, no sé cómo pintarlo para que se vea más bonito. Estos los mando para allá. Ya voy a dañar el video. Entonces repasemos. Agarro este conjunto, que es el complemento de la imagen de B, y lo llamo A0, y lo paso para allá, eso me da este conjunto rojo. ¿Listo? Ese conjunto rojo lo llamo B0.
Luego, este conjunto rojo lo va a mandar para acá. Entonces, este conjunto rojo al mandarlo para acá es G debe ser. G debe ser lo que pinté por acá. Entonces, quiere decir que estos se vienen hacia acá. De esta forma. ¿Sí? Aquí hay una flechita de para acá. ¡Ay! No me equivoco. Es un rojo. Es el rojo. Aquí habían unos puntos que van de para allá. Este se va para allá. Luego este lo aplico para allá y llego a este. Este es el A1. Y para encontrar el B1, cojo estos y los mando para allá. Entonces ahora me voy otra vez con este rojo. Ya no voy a pintar más porque ya se van mal. Ya se van. Entonces, este lo mando para allá, este lo llevo para acá, y este lo llevo para allá, este lo llevaría para acá, y este lo llevo para allá, y así voy. ¿Sí? Moviéndole alternadamente para un lado y para el otro. ¿Qué era lo importante? Lo que estaba resaltando aquí, que ahorita va a ser muy útil. Que estos conjuntos de 0, de 1, de 2, ninguno se toca. ¿Por qué? Porque el conjunto A0, A1, A2 no se tocan y la función es inyectiva. A0 es este pedazo. A1 queda metido en este pedazo azul, entonces A1 y A0 no se tocan. ¿Sí? Pero A2 queda metido en este pedazo azul, entonces por quedar en el pedazo azul no se toca con el A0, pero tampoco se toca por este. ¿Por qué? Porque A0 venía de B0 y A2, A1 venía de B0 y A2 viene de B1. Y B0 y B1 no se tocan. ¿Y por qué B0 y B1 no se tocan? Porque A0 y A1 no se tocaban. ¿No? ¿Sí? Estos dos conjuntos no se tocan, entonces las imágenes no se tocan. Estos dos conjuntos no se tocan, entonces las imágenes no se tocan. Y estos conjuntos no se tocan, entonces las imágenes no se tocan. Y así sucesivamente. Entonces, cada vez que yo tome estos A's, no se van a tocar y los B's tampoco se van a tocar. Entonces, vamos a mirar unas propiedades de esos conjuntos. Una pregunta. Sí. Ahí en AN más 1 no sería EB. AN más 1. Ah, sí, tienes razón. Gracias. Sí. Sí, el anterior, ¿no? Sí. Sí, eso no es pregunta, eso tiene que decirlo, profesor, ahí se equivocó. Ahí es B. Bueno, entonces vamos a tomar sea M, va a ser la unión desde 0, ¿sí? De todos los A's, y N va a ser la unión de todos los B's. ¿Listo? M y eso. Entonces, algunas observaciones de esos conjuntos. Pues note que vamos a mirar uno por uno y a ver si se convencen, si nos convencemos o no. F de M es N. Pues sí, ¿no? O sea, si yo miro la imagen de A0, me da B0. La imagen de A1 me da B1. La imagen de A2 me da B2. Entonces, la imagen de toda esta unión, como la función es inyectiva, pues será la unión de las imágenes de cada uno de ellos. Pero la imagen de este es este, la imagen de este es este, la imagen de este es este, por lo tanto la imagen de todo M me da N. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la imagen de N?
bajo G, obviamente, porque n está en el otro lado. Entonces ahora, la imagen de B1, de B0, me da A1, o sea que esto me va a dar A1, unión A2, unión A3. ¿Sí? De n, ahora sí, no me da todo n porque el A0 mire lo que es, el A0 no es imagen de ningún elemento de n. Entonces, pero el A1 sí, es la imagen de B0. La imagen de B1 es A2, la imagen de B2 es A3 y así sucesivamente. Entonces me va a dar de ese elemento hacia adelante. ¿Qué más? Ahora dice G a la menos 1, G a la menos 1 de A menos M es igual a B menos N. Entonces, ¿qué es este conjunto? Este conjunto son los X en A, no, son los X en B, tales que G de X está en A y no está en M. Entonces son todos los que no están en estos A's. ¿Sí? Y este conjunto, ok. Entonces, si está en A, no, perdón. Si no está en M, si la imagen no está en M, entonces es porque, ¿qué puedo decir? Ok. Entonces esto es lo mismo que decir que son los X que viven en B, tales que G de X no está en M. Y si G de X no está en M, G de X no está en M, no está en M. Entonces esto sería los X en B, tales que X no está en M, y esto sería el B menos N. A ver, eso porque eso nomás lo escribí porque es lo que tengo que escribir, ¿sí? Para que me dé esta igualdad, pero esta todavía no está clara, ¿sí? ¿Qué pasaría si X viviera en N? Si X viviera en N, la imagen estaría en esta unión, y la imagen estaría en M. Y eso no puede ser porque G de X no vive en M. Esto está en M. Pero, ¿y si G de X no vive en M? Entonces G de X no vive en toda esta unión. Entonces, primero no podría estar en M, pero podría estar... ¿Dónde? X no. ¿Qué imagen me da A0? ¿No? Nada más. Nada más. Nada más, porque los únicos los que estarían en A0, pues son los que no vienen de nadie, ¿no? A0 son los que no provienen de nadie bajo la función G, y el X vive en B. Entonces, el X, la única alternativa es que X no viva en M. ¿Sí? Si X no vive en esta unión, entonces la imagen no vive en esto. ¿Sí? No vive en esto de aquí en adelante, porque G de N es la unión de estas cosas. Y en el primero no vive porque el X está en B. Entonces simplemente es que esos son como
observaciones de la manera como se construyeron los conjuntos para definir la función ya que necesito. Entonces con esto definimos entonces CH H de A en B por H de X va a ser, entonces H de X va a ser F de X. ¿Sí? Si X está en M, y si X no está en M, pues puedo mandarle esto. Ya. Esa es una función H de A en B. ¿Okay? Entonces, si la X vive en alguno de los A's, sea en A0 o cualquier otro, entonces le aplico F. ¿Sí? Y si no está en ninguno, pues tiene que ser uno azul. ¿Por qué? Porque los que no están en la imagen de B son de A0. Ya eso ya les apliqué F. Entonces estos que son azules, pero que no viven en ninguna, pues lo que voy a hacer es aplicarle G a la menos 1. Eso está bien hecho porque G es inyectiva y el punto va a estar en la imagen de G. O sea, esto tiene sentido. ¿Sí? X está en A y no está en M, yo puedo aplicarle G a la menos 1 y me va a dar un punto ahí. Entonces ahora lo que nos corresponde es, veamos, que H es una biyección. Y con eso acabamos. Que si es una biyección, entonces los conjuntos son equipotentes. Entonces, inyectiva, ¿qué pasa si X es diferente de Z con X y Z que viven en A? Entonces es como considerar casos, ¿no? Si X y Z viven en M, pues entonces tengo que F de X es diferente que F de Z, pues F es inyectiva. F es inyectiva. Y pues como F, en este caso la F coincide con la H, así, H de X es diferente que H de Z. O sea, me agarro dos elementos diferentes en el dominio y yo quiero demostrar que las imágenes son diferentes. Entonces, si los dos elementos están en las imágenes son diferentes. Ahora, si los dos elementos están en pues están bien, porque si no viven en M, entonces le aplico G a la menos 1. Pero ese G a la menos 1 de X y G a la menos 1 de Z, pues tienen que ser elementos diferentes, porque es una función. Entonces tienen que provenir de cosas diferentes. Y el otro caso es que uno esté aquí y el otro esté aquí. Entonces, si X está en M, ese caso yo creo que es el que hay que mirar. Me voy a borrar este diagramito. ¿Vale? Camila, ¿ya tomó foto? Camila. ¿Por qué foto? Pues foto, me estoy corriendo para que tome la foto, para poder borrar. Ya. Ya, gracias. No sé si es mala idea borrar el dibujo, pero creo que el dibujo no olvida mucho. Y entonces, este es un primer caso. Un segundo caso de la inyectividad es si X está en M, si X y Y, Z no están en M, este caso también está, porque quiere decir que estamos en este caso, entonces este caso ya está. Y un tercer caso, que parece el más interesante, es si X vive en M y Z no vive en M. Entonces quiere decir que H de X va a ser por un lado F de X y por otro lado H de X va a ser G a la menos 1.
h de z va a ser g a la menos 1 de z, porque en este caso así está definida la función. Entonces, si x vive en m, entonces quiere decir que h de x está en n. ¿Por qué? Porque x vive en m y la imagen bajo f de m me da n. Entonces, h de x viviría en n. Ahora, esta otra parte, como z no vive en m, entonces g a la menos 1 de z tiene que estar en b menos n. Esto quiere decir que h de z está en b menos n. Entonces, como h de x está en n y h de z está en b menos n, así, h de x es diferente que h de z. Entonces, de lo anterior, de 1, 2 y 3, h es libre. Entonces, por lo menos haciendo la función de esa forma me sale inyectivo. Entonces, ahora veamos qué es sobre. Voy a cambiar de color otra vez. Vemos que h es sobre directivo. Entonces será un y que vive en b. Entonces agarramos uno aquí y tengo que encontrar a alguien de A que la imagen me dé eso. Entonces, si x vive en n, entonces también muchos casos, ¿no? Si y vive en n, entonces quiere decir, y vive en uno de estos b's. Pues pertenece a un bn para algún n. ¿Sí? Pero b de n es igual a f de quién? bn sería bn, no, ay, no. Sí, bn sería f de bn, de an. Por lo tanto, existe un x en an, con la condición que f de x sea igual a y. ¿Sí? Pero como x está en an y este vive en n, entonces está en n. H de x es igual a f de x y esto es igual a y ya acabé el primer caso. O sea, dado el elemento que vive en n, encontré a alguien que vive en a, que la imagen bajo h me da ese y que está ahí. Eso es lo que quiero. Y ahora si no está, pues bien, yo. Ahora sí, si ese y está en b, pero no vive en n, entonces me voy por allá. Entonces, por 3 existe un x en aquí, en a menos n, tal que g a la menos 1 de x me da ese y. Pero g a la menos 1 de x es exactamente h de x y esto es y. Así. H es y. Ya acabé. Ahora sí acabé.
Alejandra, ¿cómo va? Ahí tratando de entender, profe. La prueba no es fácil, no es tan intuitiva, ¿sí? Pero sin embargo es muy constructiva. Entonces los dibujitos son buenos, pero es como bueno que usted trate de hacer su propio dibujito y tratar de entenderlo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es que funciona esta función H? Realmente cómo lo hago, ¿no? No sé si otro dibujito puede hacer mejor. Y ver de dónde sale esa función tan rara H, ¿no? Dice que tengo un conjunto A y tengo un conjunto B, y yo quiero hacer una función H aquí, que sea biyectiva. Entonces dice, bueno, yo digo, hay una función G que va de acá para acá. Entonces, por aquí hay un conjunto, esto se divide en dos pedazos, ¿sí? En dos regiones, en dos zonas. Esta zona de abajo son los que son imágenes bajo la función G de algún punto de B. Y este conjunto de arriba es el que estoy llamando A sub 0, que es todos los que no son imágenes de ningún elemento de B, ¿sí? Entonces ya me dice, en esta zona no hay problema, porque en esta zona viven en A0, quiere decir que están en M, y estos puntos les voy a asociar, o sea, si yo me agarro un punto por aquí, X, mi función H de X, pues va a ser la misma función f que yo tenía definido aquí desde un principio. Los puntos que viven en esta zonita, ya, aplíqueles f y ya, paró. Eso no hay ningún problema. El problema es qué hago con estos que están acá. ¿Cómo voy a hacer para que definido acá, pues no me repita los que están acá, no lleguen a los mismos puntos que están acá, porque necesito que esta función sea biyectiva y además no me haga falta ninguno, que me quede sobreyectivo también, ¿sí? Entonces dice, bueno, ¿qué hago aquí? Pues aquí empiezo a descartar las imágenes de este conjunto A0. Entonces ese conjunto que es A0, ese conjunto que está aquí, entonces hay una zona por acá, voy a pintarla así, que es todas las imágenes de esos puntos A sub 0. O sea, todos estos llegaron acá. Los que están acá no pueden ir acá, porque si hubiera un punto de acá y uno de acá, que ambos llegan aquí, se me daña la inyectividad de esta función. Entonces, esta función, primera medida, estos elementos que están aquí, ya decidí que les voy a asociar la imagen de f. Entonces, estos de acá, que no les he asociado la imagen de h, tengo que asociarlos a alguien que quede por fuera de esta zona, tiene que quedar por acá. Entonces, ¿para eso qué hago? Digo, pues cojo este conjunto y lo mando para acá. Entonces, ese conjunto me va a salir un pedazo por acá, ¿sí? Este pedazo, ya aquí se empieza a complicar todo, f de A0, ¿sí? Y este pedazo que está acá es el que llamo A1, si se dan cuenta, ¿sí? Este pedazo es el que llamo A1, que este pedacito que está acá, yo digo, ya, este pedazo tampoco va a haber ningún problema. Voy a asociarle también a la función f, y no voy a tener problema, porque como estos y estos no se tocan, si estos de f llegan acá, los que están acá van a llegar a otro pedazo por acá, ¿sí? Ese pedazo, pasarlo para acá, son todos esos que viven acá, que esta cosa es lo que llamé A1, y este sería f de A1. Entonces, en mi función h, tengo definida ya sobre los que viven aquí y los que viven aquí. Me faltan todos los que viven acá. Entonces yo digo, ¿qué hago? Entonces yo digo, los que viven acá no los puedo mandar ni acá ni acá.
Entonces, ¿qué hago? Pues creo una nueva zona aquí adentro que es, no sé, está por acá, otra nueva zona. Esta zona que es aplicarle G a F de A1. Y ese aplicarle G a ese F de A1 es lo que llamo A2. Y esta nueva zonita que está aquí, tampoco, esto ya lo asigné, esto ya lo asigné. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo por la parte de arriba? Esto ya lo puedo asignar con la misma función a F. ¿Por qué lo puedo asignar con la misma función F? Porque como este no se toca con este, y tampoco con este, entonces las imágenes no se van a tocar por acá ni por acá. Entonces esa islita que está ahí me va a dar esto, que es lo que es F de A2, porque este lo llamé A2. Entonces lo que estoy haciendo es como creando estos baches aquí adentro, y a esos baches, que son los A's, les empiezo a asignar la misma función F que yo ya tenía. Y como esas cosas son disyuntas, son diferentes, eso fue lo que hicimos en todas estas cosas, entonces les voy a asignar cosas diferentes y me va a quedar bien hecho. Entonces, van a ver, cuando yo haga todo eso infinitamente, van a ver unas zonas ahí, ¿sí? Esto me va a arrojar cantidad de huecos aquí, cantidad de huecos, infinitos pedazos, ¿sí? Entonces va a haber una zona cuando yo haga el barrido de todos los A's, que es lo que llamé M, entonces eso me da un subconjunto de A. Es posible que me queden, es posible no, de hecho me van a quedar zonas aquí, ¿sí?, que no entraron a ninguno de esos pedazos, ¿sí? Ya no están en ninguna de esas imágenes de los B's que están allá. Entonces, esos pedazos rojos que quedaron por ahí, tengo que asignarlo a los huecos que quedan por aquí, ¿sí? Entonces, cada punto que vivo aquí, no sé, lo llamo Y, lo voy a enviar, ya con la F ya no puedo, entonces lo mando con G a la menos 1 de Y, ¿sí? Y esa es la que va en la segunda parte. ¿Sí? Entonces, no sé, así es como lo imagino, ¿sí? Aunque el profe Uzcategui hizo un diagrama vertical, que lo pueden ver ahí en las notas. A lo mejor es más organizado, pero bueno, yo digo, cada uno se lo puede imaginar como quiera, ¿no? Pero es bien interesante entender cómo de dónde sale esta función h, ¿no? ¿Sí? Yo no sé si uno pueda tratar de recuperar esta función h en un ejemplo particular, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a meterme en líos otra vez. ¿Alguna pregunta acá? Voy a tratar de hacer esto en un ejemplo particular, en el primer ejemplo que sí nos salió muy bien. Entonces voy a hacer ese ejemplo acá a ver qué es lo que me sale. Bueno, esas cosas ahí. Es como tratar de recrear esa prueba en el ejemplo que planteamos acá. Nunca he hecho eso, vamos a ver qué sale. Entonces el ejemplo decía, vamos a tomar a al conjunto formado por 0, 1 y a B con el conjunto formado 0, 1 abierto, ¿sí? Y nos daba las dos funciones. Pues la función f, que va de A en B, lo que hacía era multiplicarlo por un medio y le sumaba un cuarto. Y decíamos, eso es una función inyectiva. Y la función g era más sencilla. La función g de B en A lo que hacía era agarrar el punto y dejarlo quieto. Ya tengo las dos funciones. Entonces vamos a tratar de ver, no creo que ya me reduje a nada. Sí, ya me reduje a nada, ya no hay nada que hacer. Porque el A0 que yo hice allá, recuerden que era A0. Era el A
quitándole la imagen de todo B. ¿Sí? Era el complemento, era esto, ¿no? La imagen de todo B era esta zona de abajo, aquí está, ya no se ve bien, pero es esta zona de abajo. Entonces la imagen era lo que yo estaba llamando el complemento, eso es lo que yo estoy llamando A0. Aquí A0 me quedó reducido a nada, porque A0 me quedó G de B, me da todo menos el 0 y el 1. Bueno, no sé, a lo mejor sale algo. A0 sería eso, el 0 y el 1, que son los únicos puntos que están en A que no son imagen de nadie, el 0 y el 1. ¿Sí? Todos los demás provienen de él mismo, ¿sí? por cómo está definida la función B. Entonces, el B0 me dice, mande ese conjunto para el otro lado. Y si mando ese conjunto para el otro lado, ¿qué me va a dar? La imagen de 0 me da 1/4 y la imagen de 1 me da 3/4. Ese es B0. Listo. Entonces, el A1, ¿qué sería? El A1 sería, aplíquele ahora la función A. Entonces, la función de allá me dice, esto es lo mismo, 1/4, 3/4. Y B1 es la imagen de esto. No, sí está interesante. La imagen de esto bajo F, ¿qué sería? Entonces sería 1/8 más 1/4. ¿Cuánto 1/8 más 1/4? 3/8. Y 3/4 dividido entre 2 serían 3/8. Más 2/8, 5/8. Ah, sí está súper chévere. Entonces ya me sale B1. Luego A2 sería aplíquele G a este que vuelve y se repite porque la G no hace nada. 3/8, 5/8. Y ahora B2 es aplicarle ahora sí F, que eso sí le hace algo. Entonces eso sería 3/16 más 4/16, que serían 7/16. Y el otro sería 5/16 más 4/16, 9/16. Entonces, ¿qué me da el M? ¿Y qué me da el M? El M me da el A0, que es el 0 y el 1, unido con 1/4, 3/4, unido con 3/8 y 5/8. ¿Se ve la secuencia? ¿Qué más estaría ahí? Ahora vienen 16, ¿no? Y vienen dos valores con 16. O sea, sería algo como de la forma algo, 0, sería 4, 2, 2, A0, A1, A2. Entonces el AN es 2 a la I más 1, 2 a la 3, 2 a la 4, y aquí coma 1 sobre 2 a la I más 1, y el numerador, entonces sería
3. Esto es más un cuarto. Tres, 5, 7 será. Siguiente sería 3 sobre 16. Ah, mírenlo. 7. Un cuarto. No, sería este. Un cuarto de octavo, 7, 16. No sé. La cosa es que me da un conjunto numerable y esos son los conjuntos de M. Y fíjense que esta otra parte lo que está haciendo es dejándolo quieto. O sea, yo lo que estoy buscando es definir una función del intervalo 0,1 en el intervalo 0,1 pero abierto. ¿Sí? Sí. Entonces ya dice, bueno, estos puntos, ¿sí? Los voy a mandar a un cuarto, 3 cuartos. ¿Sí? Luego, cojo las imágenes de esos dos, que es un cuarto, 3 cuartos, y le aplico la imagen. Eso me van a dar 2 puntos por aquí. Luego los devuelvo, me dan 2 puntos por aquí. Las imágenes me van a dar 2 puntos por aquí. Luego los devuelvo y las imágenes me dan 2 puntos más cerca. Luego los devuelvo y ya. ¿Sí? Esos conjuntos azules son M, ¿sí? Entonces, si el conjunto, estos azules, esto lo que hace es como, pues lo que dice la función f, reducirlo a la mitad y moverlo a un cuarto. Entonces, esa sucesión de puntos de cruces azules, las reduzco y las muevo, ya. ¿Sí? Y los puntos que no son azules, ¿sí? Todo lo demás, todos los puntos, todo lo demás, se quedan quietos. Este se queda quieto, se queda quieto, se queda quieto. Y me va a tapar todo lo demás. Oiga, está muy bueno. Muy interesante. O sea, aquí tengo esta sucesión de cruces azules, la mando a una sucesión de cruces azules más adentro. Fíjense que eso es como si uno tuviera la sucesión de números naturales por este lado y la sucesión de números naturales por este lado, y los mando al siguiente. Todos los mando al siguiente. Estos dos los mando al siguiente. Estos dos los mando al siguiente. Estos dos los mando al siguiente. Y sucesivamente. Entonces destapo las dos esquinas. Las dos esquinas no tienen por qué ir. Pues las quité. ¿Sí? Y los demás puntos que no son azules, pues los dejo quietos. Y ya. Esa es la función, la biyección que me arroja la demostración. Bueno, está muy bien. Está muy bien. O sea, es como, yo por acá tengo un medio. Entonces, yo aquí hago una sucesión de números naturales que converge a un medio. Y por aquí hago otra sucesión que converge a un medio por el otro lado. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo es, mi función, si son puntos rojos, lo voy a mandar al siguiente punto rojo. Todos los muevo al siguiente. Si son puntos azules, los muevo al siguiente punto azul. Todos los muevo al siguiente. ¿Sí? Y los puntos que no son ni rojos ni azules, los dejo quietos. Esa es la función h que está ahí, para este ejemplo en particular. Bueno, ¿preguntas?
manito. Aleja. Aleja. Señor, ¿Usted también está manita? sí, profe. Ay, Dios. Ya lo pensó. Sí, lo pensó, lo dudó. No le creo. Es que sí. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, espero que haya quedado relativamente claro. Revíselo nuevamente. Vamos a ver algunas consecuencias el viernes de este teorema.